¿Te atreves a ver lo que los demás no quieren? Conoce el Chile marginado de la mano de sus protagonistas. Sé parte de la comunidad de Fundación Paternitas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Marginados. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Manuel Enríquez, que tiene una larga trayectoria. Muchas de las personas que están involucradas, sobre todo fundaciones, organizaciones, sabemos su trabajo que ha hecho en reinserción y lo importante de todo lo que se ha trabajado en este tiempo. ¿Cómo está? Muy buen día, ¿no? Bien, gracias a Dios, bastante bien. Qué bueno, me alegro mucho. Manuel, para las personas que nos están escuchando ahora, contextualizar un poco de su historia, porque tiene una historia súper potente y además, ¿qué lo llevó a lo que está haciendo el día de hoy? Cuéntanos un poquitito. Es que no sé por dónde partir con mi historia, porque mi historia es bastante larga, por la edad que tengo. Para poder entender qué pasó conmigo, es importante decir cuál fue la génesis de esto. Yo provengo de una familia clase media. Mi padre era empleado bancario. Mi madre era profesora de la Universidad Técnica, la ex Universidad Técnica. Me crié en ese hogar más o menos como hasta los 8 años. Tengo 2 hermanas más. Por cosas de trabajo de mi padre, es trasladado acá de Santiago a Punta Arenas. Mi madre obviamente lo sigue. Llegamos allá y yo hasta ese minuto me criaban mis hermanas, eran ellas, porque mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, pero eran mis hermanas quienes me cuidaban. Y tengo buenos recuerdos. Sin embargo, al llegar a Punta Arenas, toda esta situación se revierte, no tengo idea por qué. Y ya no es interesante tampoco buscarlo. Y resulta que ese trato amoroso que tenía, con el cuidado de mis hermanas, me encuentro con un trato bastante violento por parte de mi madre. Ella solucionaba todos los problemas con golpes y empecé a ser niño golpeado y los golpes me empezaron a generar un estado de miedo y de ansiedad en aquello entonces que yo no entendí. Yo era un niño. Claro. Tenía 4 años y tanto, casi 5, cuando pasó eso. Todas las cosas que se dieron ahí en adelante tuvieron mucha violencia. Para mí, tampoco, yo era un niño, me imagino que como todos los niños, hacen travesuras, cosas, pero todo eso ahora mi madre no lo resolvía entendiendo el problema, que yo era un niño y todo el cuento, sino que lo resolvía a golpes. Fue tanto el miedo que me empecé a escapar de mi casa. Al principio llegaba, de la puerta unos pasos más afuera y hasta ahí. Después llegué hasta la esquina, después ya no fue hasta la esquina, y así en la medida que iba creciendo y iba agarrando alguna experticia, las distancias se iban alejando. Perfecto, cada día más lejos. Cada día más lejos. Finalmente a los 8 años tomé la decisión y me fui. Porque ya me manejaba un poco en la calle, ya sabía que estas cosas. Ahora donde te digo que abandoné fue en Punta Arenas, fue una cosa bastante arriesgada de mi parte, pero yo no lo medí. Porque era un niño, ¿no? Y aparte podía más el miedo. Yo no quería estar con mi madre, no me sentía protegido, no sentía nada, no sentía temor, miedo. ¿Y en ese sentido su papá tampoco descendía o su hermana intercedía? No, mis hermanas cuando pasó todo eso ya eran grandes, ellas quedaron aquí en Santiago, no aquí en Santiago, sino que en Requinoa. Ya. Entonces la familia estaba compuesta ahí solamente por 3 personas, mi padre, mi madre y yo. Mi padre era un muy buen tipo, no guardo malos recuerdos de él, pero tenía un problema, no sé si era problema o no, pero él estaba muy enamorado de esa mujer. Yeah. Y lo que ella hiciera, él lo respaldaba o él se quedaba callado, no la molestaba. Aparte porque mi madre era complicada incluso con él. Entonces no decía nada, se quedaba, guardaba silencio y todo lo estaba bajo control de mi madre. Bueno, sucede que a los 8 años ya decidí irme. Fue una de esas escapadas que,
pesqué algunas cositas, qué sé yo, y me fui. En mi habilidad de niño había observado algunos lugares donde podía cobijarme, que ahí en Punta Arenas habían construido hacía algún tiempo unas poblaciones, y esas poblaciones estaban construidas sobre alto, es decir, las casas estaban montadas en unos pilares de concreto y quedaba un espacio debajo de esas casas, y fue donde yo busqué refugio por el frío que hacía y hace en esa región. Entonces yo busqué un lugar ahí donde poderme cobijar. Y encontré una que estaba cerrada y solo tenía un pequeño espacio abierto por donde me colé, qué sé yo, y ahí como que me instalé. Eso duró algún tiempo porque, bueno, tenía que alimentarme, buscar alimento, comer. Le pasé muy mal. Ahí nunca lo buscó. Seguramente tienen que haberme buscado. No tengo registro de eso. No tengo registro. Pero me dedicaba a caminar por las calles, andar por un lado y otro, viendo cómo sobrevivía, qué hacía. Y en una de esas salidas, qué sé yo, llegué al puerto de Punta Arenas. Para mí fue conveniente porque ahí empecé a procurarme de algunos alimentos, algunas cosas que encontraba. Entonces me hice un asiduo ahí y empecé a conocer como le dijera, el rodaje del aeropuerto, del puerto. Al principio, claro, me miraban todo así, pero después me hice se produjo de que la gente, como me veía siempre, no se hacían problemas. Y empecé a ver, pues, y me di cuenta que de ahí salían barcos. Conversaba con la gente, todo el cuento, y me decían que esos barcos iban a Puerto Montt, que ese era su destino, Puerto Montt. Me acuerdo muy bien del barco donde me fui, que era el Navarino, así era el nombre del barco. Y resulta que un día decidí emprender esa aventura, pues, porque el frío y todo eso no era muy conveniente, andaba en muy malas condiciones físicas. ¿Nunca nadie se le acercó en la calle, se veía un niño? No, porque la gente es indiferente en ese sentido, no se preocupan. ¿No se hizo algún otro amigo en la calle? En la calle, bueno, hay cosas circunstanciales, pero que no tenían ni una raíz, tampoco no eran cosas duraderas. Era un rato jugar con unos niños, porque eso hacía. Y finalmente decido embarcarme en esa aventura. Y como en el puerto ya era un personaje conocido, alguien se preocupó de mí, subí a la gente, yo subí al barco, me metí en una bodega, donde descubro que no solamente estaba yo, había mucha gente. Porque resulta que esos barcos tenían algunas modalidades en aquellos entonces, donde imperaban como las clases. Había la clase más baja, viajaba en bodega. Y ahí pescaban. Otros que tenían más capacidad económica viajaban en camarotes. Pero yo me metí ahí. Entonces no era extraño ver gente y ver niños. Claro. Entonces me colé en eso, todo el asunto. Y tampoco la gente se preguntó de dónde era yo. Solo, ¿dónde están tus papás? No, claro. Nada, pues, incluso eran, como le dijera, muy condescendientes. De repente yo me acercaba, me daban comida. Toma, me decían, comen pan, sangre, que era. Así que sobreviví, bueno, hice ese viaje. Llegué a Puerto Montt, lugar que no conocía. Llegamos al puerto, nos bajamos, me bajé, salí entre medio porque también ya pensaba cómo tenía que salir. Ese que salí entre medio de una familia que tenía unos niños, también yo me colé ahí. Y salí, nadie se preguntó nada y quedé solo. ¿Y ahí qué hizo? Empezar, lo primero, no sé por qué, pero lo primero que uno busca es la plaza. Y yo hice eso, pues, busqué la plaza de la Plaza Armas. Sí. Y me fui a la plaza y ahí empecé a ver qué hacía. Todo. Ahora me encuentro con una situación geográfica distinta a Punta Arenas. Es decir, ahí el clima lo encontré súper agradable, no hacía el frío que hacía en Punta Arenas, así que me sentí mucho más cómodo y empecé a darme vuelta. Busqué espacio donde dormir, dormí esa noche, qué sé yo, y después caminé, empezar a conocer, y así estuve deambulando más o menos, no me acuerdo, pero deben ser entre sus 10, 15 días, por ahí.
Me acuerdo que me iba a una parte, y ni me acuerdo cómo se llama, pero era donde habían hartos puestos que vendían mariscos, qué sé yo, cosas, y por ahí yo me iba haciendo de algo para comer, para sobrevivir, todo el asunto. Y de repente me encuentro que había, en aquellos entonces habían trenes. Con otros niños que conocía por ahí, le pregunté, oye, ¿esos trenes para dónde van? Me dicen, van para el norte. Para el norte, yo no tenía idea, hacia el norte. Hasta que finalmente logré y me dieron una ubicación más exacta, me dicen, van para Santiago. Así que a mí Santiago me sonaba porque era la capital, yo algo en la escuela me habían dicho, que seguía todo el asunto, así que, bueno. Empecé a ver, pues, y a darme cuenta cómo funcionaba eso. Y estaban los famosos trenes de carga que eran inmensamente largos. Y entre mis planes de niño y todo el cuento me dije que sí, yo podía venirme en uno de esos, pues. Así, ¿ahí tenía ya 9? ¿Ahora tenía? Sí, como 8 años y medio, 9 años ya, sí. Y resulta que decidí emprender también la aventura, pues, tal como me subí a un barco, no me había subido a un tren, y de hecho lo hice en la noche, y me subí a un tren, no tenía idea dónde iba, no tenía idea, yo me subí nomás. ¿Ser un niño? Sí, y bueno, iban unos sacos grandes, así filas y todo, almacenadas en la bodega, y yo me metí entre medio y me puse a dormir, me quedé dormido. No sé qué hora serían, pero ya de haber sido cerca de la madrugada. Cuando el tren se movió, yo sentí cuando desperté que el tren iba caminando. Y efectivamente miro por unos hoyos, qué sé yo, si el tren iba andando. Yo no tenía idea para dónde iba. La cosa es que me quedé ahí nomás. En aquel entonces habían unos vigilantes de ferrocarriles que hacían inspecciones y todo el cuento, pero yo era tan chico, porque nunca me distinguí por mi altura, que me encaleté en un espacio ahí. ¿Y nunca lo vieron? Nunca me vieron, nunca cacharon nada. Así que finalmente llego acá a Santiago. Imagínate encontrarme con esta capital a esa edad. Pero yo pensé que había llegado al paraíso, porque el tiempo que lo hice fue tiempo de verano. Llegó el calorcito. Así que sí, en la noche no hacía frío, te das cuenta, era otra cosa. Esto era inmenso, en aquel entonces para mí era, no sé. ¿Nunca en todo eso se le ocurrió haber contactado, por ejemplo, alguna su hermana antes de arrancar? No, porque tenía miedo. Si el miedo hay miedo. Porque en el fondo sabía que si contactaba a una su hermana, sí, su mamá iba a saber. Ellas vivían en Requinoa. Yo hasta ahí no cachaba. Ya. Yo cachaba de Santiago porque era la capital de Chile, todo el cuento, pero no sabía dónde estaba ubicado Requinoa, ni siquiera eso. Ya. Y aparte porque tampoco me interesaba contactarla, porque si hubiese hecho eso, yo lo pensé, en un momento me iban a entregar de nuevo a mi mamá. Entonces no quería volver a eso, no me interesaba. Y empecé a recorrer. Como te dije, uno tiene la costumbre, o tenía en aquellos entonces, estaba la costumbre que uno siempre se va a la Plaza de Armas. Y yo me vine a la Plaza de Armas. Y ahí empecé a recorrer, a dar vueltas, a conocer un poco y a enterarme qué es lo que había. Sin querer queriendo, llego al Parque Forestal caminando. Y lo encontré precioso. Y fue como el lugar donde me instalé, porque de hecho dormí en el Parque Forestal debajo de una banca, porque era llegar, tenderse nomás y dormir tranquilo, con las pocas cosas que tenía, que era una frazada ya vieja, corroía, pero me tapaba, no pasaba frío. Entonces salía y ya después empecé a ver cómo me alimentaba. Y sin querer queriendo llegué a La Vega Central. Pero no es la Vega que conoce la gente hoy día, es una Vega muy antigua. Con otro tipo de estructura, qué sé yo. Y para mí, como te digo, fue encontrar el paraíso, porque veía la fruta, todo el cuento. Yo pasaba por los puestos, me camoteaba fruta, no sé, por 2 o 3 cosas, salía, comía. Claro. ¿Te das cuenta? Y ahí empecé a conocer chicos que también eran condición de calle,
¿Ahí en La Vega o en el Parque Forestal? No, en La Vega. Ya. Porque lo veía, los chicos siempre andaban atentos, también robaban. Robaban alimentos, eso era el trajín. Así que los veía, todo eso, y de repente yo me acerqué a un grupo. Me miraron, los celosos y todo, y empezamos a conversar y todo el cuento. Y el chico con el que estaba conversando debe haber tenido en aquel entonces sus 12 años. Ya. Y yo le dije, no, yo ando aquí, qué sé yo no llegué hace poco, contando la historia. Y venía, y como que al cabrón le interesó. Así, pues cuando le dije que venía de Puerto Montt. No, que venía de Punta Arenas, había cruzado Chile. Así que me dijo, ven, me invitó al grupo. Y éramos un grupo numeroso, en ese minuto éramos 9. 9 chicos. Todos como con la misma situación que se habían arreglado en su casa. Todos viviendo en calle. Algunos eran de poblaciones, qué sé yo, otros de campamentos, pero todos en condición de calle. Y buscándose la vida. Entonces ahí me presenta, oye, aquí, mira, acá. Bueno, empezamos a conversar y les gustó la historia que les conté porque les dije de dónde venía, que me había arrancado mi casa, que esto, qué sé yo, toda la historia. Así que me preguntaron pues si tenía dónde ir, todo el cuento, le dije que no, que estaba en el Forestal, que ya sabía el nombre, y que ahí me arranchaba. Pues. Así que me dijeron que si quería estar con ellos, y a mí no me pareció mala la idea. Le dije, bueno, ya sí, pues porque entre estar solo, estar con un grupo, es mucho mejor por temas de riesgo igual. Pero de todas maneras. Así que me quedé con el grupo, me dieron algunas directrices, que es lo que era el grupo. Y yo te digo que a pesar, el mayor del grupo tenía 14 años, ese era el líder. Pero fíjate que esto lo entiendo después con los años. Fíjate que tenía mucha más madurez que una persona de 20, 25 años. A sus 14 años. A sus 14 años. Tenía un sentido de organización, de hacer sentir, porque me dijo, ¿sabes quién me dijo? Tú estás ahora en el grupo, esta es tu familia. Nosotros somos tu familia. Entonces tenés que preocuparte, y así como nosotros nos podemos preocupar de ti, tú tenés que preocuparte también por nuestra la familia. Así que sí, pues me pareció, era una manada, eso era en verdad. Ya, pues. ¿Y eran todos entre 14 y 8? Claro. Y resulta que ahí también me dicen, aquí me dice, todos salimos a buscar alimento. Todos, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, comer. Entonces lo que reunamos, lo compartimos. Y aquí nadie come más ni come menos. Si hay un pan, lo partimos entre todos y comimos todos. Así que me pusieron las reglas, a mí me parecieron. Bueno, vamos, démosle. Así que imagínate cuántas cosas viví ahí en la calle a esa edad. ¿Y ahí dónde dormían? Debajo del puente, acá en Mapocho. Ya. Teníamos una caleta ahí debajo del puente. Ahí nos juntábamos, qué sé yo, y no era tan terrible, al menos en tiempos de verano no era tan terrible. Y vivíamos, qué sé yo, y éramos libres. Ahora, obvio, ninguno tenía una mano cariñosa que te hiciera cariño, que no, vivíamos entre nosotros, nos cuidábamos. Teníamos que sobrevivir. Aprendí cosas. Por ejemplo, teníamos una forma muy entretenida de buscar recursos económicos. ¿Cómo lo hacían? Eso me lo enseñaron ellos. Porque cuando llegué, el más grande me dijo, mira lo que vamos a hacer. Unos más chicos, ¿sí? Y salíamos por los restaurantes esos de mala muerte que había. Ya. Y resulta que habían tipos que tomaban. Estaban ahí curados, qué sé yo. Entonces veían, y eso era así al instinto. Ya. El más grande decía, ¿sabes qué? Ese puede tener sus monedas. Entonces entrábamos 2 o 3 adentro
nos acercamos al tipo que estaba cosido, estaba curado, y qué sé yo, y papá, qué sé yo, mi mamá y todo el cuento. Y lo conteábamos, el tipo quedaba, pero no, con la curadera y todo quedaba. Y aprovechábamos de meterle la mano a los bolsillos, pues. Y cuando veíamos que tenía mucha plata, lo sacábamos para que se fuera para la casa, para poder afuera sacarle toda la plata. Esa era la técnica que utilizábamos. Y bueno, no era mucha plata, pero no sé, ahora te digo, y no sé, pues con 1.500 pesos en moneda, una cosa así, pero para nosotros era una fortuna. Claro. Y así hacíamos. ¿Y ahí qué hacían con esa plata? ¿Juntaban como un fondo común? Sí, se juntaba porque para cubrir necesidades, pues. Porque de repente alguno no tenía zapatos, pues. Que ahí cuenta, estaba ya con zapatos o zapatillas ya que en ese tiempo eran muy malas. Te das cuenta, entonces era comprarle alguna cosa, tratar de tener algo. Y así nos fuimos acostumbrando a ir creciendo con el grupo. Yo ahí lamentablemente y tristemente descubrí un talento que no sabía que lo tenía. Y era que salí bueno para robar. Ya. Es decir, tenía sagacidad, no le voy a llamar inteligencia, sino que sagacidad para resolver ciertas cosas. Y también era observativo. Se dio el caso yo haber tenido allá en ese tiempo como unos 11 o 12 años más o menos. Y andaba un grupo ya que eran grandes, estoy hablando entre menores de 16, 17 y algún mayor. Grandes que estén. Sí, y algún mayor de 18, 20 años. Y de repente me paro y empiezo a escuchar, paro la oreja, empiezo a escuchar, y querían hacer un robo. Pero no hallaban cómo entrar. No hallaban cómo entrar al lugar. Y decían, no, está jodido, ¿sabes qué? La única entrada que hay es una ventana chica, que es cuadrada, la weá, y no caemos ninguno de nosotros, y todo el cuento. ¿Sí? Y fíjate que ahí la imaginación mía, inmediatamente como que hizo un dibujo mental, y vi y dije, yo soy chico. Yo entro por la ventana. Y dije, yo entro por la ventana. Así que me acerqué al grupo. Me quedaron mirando primero al principio y todo, y dije, usted tiene un problema, cabrón. Sí, ¿por qué? Le dije, que resulta que tienen una ventana que es chica. Sí, y yo puedo entrar por esa ventana. Me quedaron mirando y no sabían nada. Cierto, dijeron, se les ocurrió, ya, pues. Y ya, pero ¿cómo voy ahí yo? Sí. ¿Qué me van a dar? Así que me dijeron, no, tranquilo, hermano, no, tranquilo, si vaya a ir bien. De la nada a algo, para mí era bueno también. Ya, vamos, démosle. Nos juntamos en la tarde, pues. Me llevaron al lugar. Entre los más grandes me levantaron. Rompí el vidrio de la ventana, que sí era una ventana rectangular. Ya. Caía como un niño perfecto. Y entré y abrí, pues. Me metí para adentro, qué sé yo, y abrí. Y entraron todos. No te voy a decir que me dieron la parte justa, no, pero me dieron algo, qué sé yo, que yo llegué terrible contento al grupo porque les dije que iba a hacer una cosa. Y volví, qué sé yo. Y fíjate que descubrí esa habilidad. Y desde ahí es como una cuestión sin retorno en el fondo. Abrió Sí. esta llavecita a la puerta. Sí, yo creo que sí, se abrió ese pasadizo ahí y resulta que, a ver, voy a utilizar una palabra que no está bien dicha, pero trabajé con esos cabros como 2 o 3 veces más, no más. Ya. Porque a mí se me ocurrió, ¿por qué hacerle a otros lo que podemos hacer nosotros como grupo? Y hablé con nuestro líder de grupo, en aquel entonces, y le dije, ¿sabéis qué? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Ellos no estaban en el tema, a ver, ese delincuencial para ganar, sino Era que para sobrevivir. nosotros sobrevivíamos. Pero abrí eso mediante lo otro, porque le dije, oye, sacan cantidades de cosas, tienen de todo. Eran casi
héroes para mí. Ya. Y le dije, nosotros lo podemos hacer. Bueno, así que conversamos con el grupo, así que casi la mayoría estuvo de acuerdo, sí, para no andar buscando cosas, qué sé yo, y ya pues nos metimos en el tema. Así que empezamos a ver cosas y lugares, y ya mira, esto sí se puede hacer, porque teníamos que considerar que el cabro que era el líder nuestro no era tan grande ni fortacho. Ya. Tenía que levantarme, o alguno de nosotros levantarlo, meterlo, hacer la operación, porque los otros también aprendieron. Y empezamos a hacer eso, pues. Cuando nos resultó la primera, imagínate lo que fue que hacíamos una fiesta debajo del puente, porque pucha, teníamos de todo, habíamos sacado un montón de cosas, no había ido súper. Pero ahí en ese sentido, ¿dónde se mentían que sacaban hartas cosas? ¿Bodegas? Sí, Ya. sí, nos metíamos en bodegas, en casa, en lo que fuera, en lo que pudiéramos. Ya, perfecto. Entonces hacían el festín con lo que habían sacado. Sí, porque resulta que esas todas eran cosas vendibles. Ahí mismo en La Vega, cuántas cosas no se vendían por los comerciantes, qué sé yo, que comerciaban. Pasamos, oye, mira, tengo esto. ¿Ya cuánto querés tanto? Ya trae. Pum. Y así empezamos a hacer el negocio, pues. Y yo creo que también ahí se perdió la línea de la sobrevivencia, porque ya no era para sobrevivir, ya no funcionábamos por el día a día, ya ahí había plata, es decir, ya de repente no andábamos mendigando comida, la comprábamos. ¿Te das cuenta? Y entre ese en tanto también ocurrió un hecho que yo lo hacía. Resulta que en La Vega en aquellos entonces, no sé si lo seguirán haciendo ahora, pero en los puestos de comida, la gente que vendía comida, qué sé yo, siempre colocaba un plato de exposición de comida. Sí. Lo ponían ahí. Y yo descubrí que me lo podía robar y me lo podía comer. Así que me iba, pasaba por los puestos, de repente veía la exposición, veía la salida, como estaban, pum, pescaba el plato, salía corriendo y me lo iba a comer. Y agarré de casera a una señora, que la señora, es decir, se preocupó de casarme. Y un día hago todo el experimento, todo el cuento, veo tirado el asunto, porque ella lo dejaba así incluso bien desprotegido. Ya. Y yo, claro, agarro el plato, todo el cuento, pero inmediatamente, pum, viene una mano y me casa. Así que dejan el plato ahí, me meten en un lugar de donde tenían las mesas, pero ahí en una esquina donde no pudiera arrancar, qué sé yo estaba urgido ahí, pues, un poco sollozando ahí, porque me iban a pegar, yo sabía que me iban a pegar, todo el cuento. Y de repente la señora estaba ocupada, se desocupó y se fue para allá. Y me dijo, y perdón, voy a usar lo que ella dijo textualmente, me dijo, mira cabro culiao, ¿por qué me venís y me robáis todos los días un plato? Y claro, mi respuesta fue porque tengo hambre. La dije, ya me dijo. Se dio media vuelta y se fue, siguió, hizo unas cosas por ahí, y al rato manda una niña que había y me traen un plato de comida. Come. Me dio comida, comí. Así que después que comí todo ese asunto, mirando, pues yo dije, ¿a qué hora me van a hacer algo? No pasó nada, pues se acercó la señora y me dijo, ¿sabéis por qué? A mí no me duele darte la comida, no me duele que comáis. ¿Sabéis qué es lo que me molesta o no? No, es que todos los días me rompí un plato, pues weón. Es cierto, yo me llevaba el plato por lo botaba, claro. Y me rompía la cuestión. Así que me dijo, desde ahora en adelante, todos los días vaya a venir para acá y yo te voy a dar almuerzo. Y así fue por un tiempo, harto tiempo. Yo iba para allá, qué sé yo, y me daba almuerzo, siempre, todos los días. ¿Nunca le preguntó? ¿Y tú estás solo? No, sí, obviamente me preguntó, pero yo le dije que andaba con otros cabros, que teníamos la caleta, que también éramos condición de calle, y un poco, no todo, pero le conté a grandes rasgos, que yo no estaba en mi casa por violencia,
No, la señora era súper. No tengo nada que decir. En aquel entonces yo creo que fue el mayor gesto de humanidad que sentí. Porque, como te digo, no me recriminó la comida, no. A ella le molestaba que yo todos los días le rompiera un plato. Claro. Así que decidió darme la comida y yo iba, almorzaba todo ese asunto y bueno, después con el tiempo la confianza yo entraba nomás, ya no así pescaba y me sentaba y sabía, ni siquiera me traían un plato de comida y yo comía. Esa fue una anécdota muy linda que igual te marca, que igual te hace sentir cosas distintas. Después de tantos años en el fondo robando como para comer, que alguien hiciera el gesto. Sí, y te das cuenta de que la gente, y ese fue un poco lo que saqué en aquel minuto como conclusión, que la gente como nosotros, humilde, sencilla, es muy solidaria, es muy de estar contigo, a pesar de que no les sobra, te das cuenta, pero están. Y eso en serio marcó. Y bueno, después el tema con que seguimos haciendo delitos y todo el cuento, con el grupo, hubo momentos en que hubo que arrancar, habían hartos reclamos respecto a robos y todo el asunto, había que arrancar, desaparecer un poco, y en una de esas cosas, porque nosotros acostumbramos, nos enseñó el cabro más grande, el líder, sabía dónde nosotros podíamos pasar los inviernos de mejor manera, cuando llovía, todo ese asunto. Y lo que hacíamos, él nos pescó y nos transportaba hasta la maestranza en San Bernardo. Ya. Que hoy día ya no existe, que existe, pero bueno. Y nos llevaba. Y para eso nos íbamos a la estación central y pescábamos como te dijera, la línea del tren, y que nos llevaba hasta allá, pasaba cerca, así que seguíamos la línea del tren, y esa era nuestra costumbre, nos juntamos como grupo y todo el cuento, y en invierno hacíamos la caminata hasta allá, todo el cuento, y siempre llevábamos la cosa de supervivencia que todos los que son lingueras que han andado en la calle saben, de llevar algo para ciertas situaciones, que cuando daba frío caminaba y el frío era mucho, nos preparábamos, hacíamos una fogata y preparábamos un choquero. El choquero significa que era un tarro que llevábamos, de cual echábamos agua, lo hervíamos, y café de higo. Se echaba con café de higo, que entre paréntesis exquisito, no lo mires a mal ni en el huevo, porque resulta que ese café de higo hervía todo ese asunto y después pescáis un pedazo de brasa al rojo y se le metía ahí adentro y te quedaba un sabor. Fíjate que yo creo que pocas personas han probado eso. Sí. Bueno, el hecho es que una vuelta yendo para allá, nos dio frío, hicimos, porque estaba muy helado, hicimos una fogata, preparamos café, estábamos preparando café a la orilla de la línea del tren, y resulta que se acercan, vienen caminando dos lingeras, adultos ya, eran adultos. Y saluden, y uno en la calle es solidario también, ¿no? Así que hola, ¿cómo están? Y todo el asunto. Igual nos mirábamos porque éramos como que se encendían las alertitas de seguridad. Bueno, los saludamos y nos dicen, cabros, nos regalan un cafecito, sí, pues siéntense acá y todo el cuento. Y se sentaron, pues. Pasándole una lata para que tomaran un café, todo el asunto, y uno de ellos empieza a manosear a un niño, que en ese tiempo había tenido unos 9 años el niño, y a nosotros inmediatamente se nos encendió la alerta, nos quedamos mirando, y teníamos que defendernos, eran dos gente adulta, no eran niños, ni siquiera adolescentes, eran hombres ya. El líder nuestro nos miró a todos y yo le hice la señal que sí, que peleáramos, que se defendieran. Sí, pues. Así que los demás también. Entre los durmientes del tren así hay unas piedras
laja y empecé a buscar una por ahí y encontré una con filo. Así que pesqué disimuladamente, la pesqué, ellos seguían conversando y el otro seguía tratando de abusar del niño. El cabro chico se estaba alerta, cachó que nosotros no íbamos a hacer algo, así que ahí se contenía para no... Y una vez el líder del grupo dice, ya, para ahora. Así que partí yo con la piedra laja, 2 manos y la pesqué. Se la enterré acá en la cara. Y le rompí todo lo que es la cara acá. Pero fuerte porque lo hice con mucha rabia. Y se le abrió, empecé a tirar sangre, qué sé yo. Y le tiramos el café caliente. Salimos arrancando, todos en dirección al sur. Así que vamos, gritamos y nos fuimos. Obviamente al principio trataron de ir y seguirnos, pero vio el otro que estaba con la cara así que no sé, pues, se fueron, no nos siguieron. Y bueno, llegamos a la maestranza. En la maestranza habían unos maestros viejos que eran muy tela, ¿no? Que sabíamos que, bueno, ya sabían que nosotros, bueno, claro. Y nos dejaban entrar a las calderas. Y dormíamos alrededor de las calderas, calentitos, bien, y llevábamos de repente pan, cosas, calentábamos, comíamos. Te das cuenta, esa era la forma de sobrevivir ahí. Eso fue una de las cosas más difíciles que vivieron como en este grupo cuando eran niños. No, que serían cosas de peligro. Sí, cosas de peligro de ustedes. Mira, ese fue un peligro que atentaba contra la sexualidad del niño. Exactamente. Sí, yo creo que en esa parte sí fue lo más fuerte, pero también vivimos situaciones de peligro. Es decir, con otras bandas, con otros niños, que de repente también se arman las envidias, y eso es natural. Porque nos veíamos que éramos ganadores, nos decían, ustedes son ganadores y la cuestión, y había cierta envidia. Y ahí empezaban las rencillas. Y venían las rencillas, claro. El otro es que nosotros, como éramos familia, éramos un grupo, no permitíamos que nadie, a ver, no sé si la gente lo va a entender, se le pasara películas a nadie del grupo, porque nos defendíamos en bloque. Perfecto. ¿Te das cuenta? Y así, sí, hubieron cosas que fueron peligrosas. Yo te digo, de repente también no éramos muy santos, ¿no? Que no idealicemos al grupo que éramos niños así como de película, no, mentira, vivíamos una violencia permanente, espacio, te das cuenta, no era simple, yo tal vez lo cuento no tan descarnadamente, pero era una vida peligrosa donde todos los días sabía que había peligro. Y las calles, vivirlas así, representan un peligro, no solamente con adultos, con demás personas, sino también las policías. ¿Nunca los pillaron? Bueno, sí, nos pillaron. Yo, referente a la pregunta que me haces, por ejemplo, yo ya cuando tenía 14 años, me meto a robar un auto. No el auto, sino la radio. Ya. En ese tiempo cuando se robaban las radios que eran tan cotizadas. Pero mira lo que te digo, eso era en aquellos entonces. Me acuerdo hasta de qué auto era. Era un Cinca, un auto Cinca. Así, esa era la marca. Y yo les destrabo la puerta, me meto, veo que está la radio y me pongo a sacar la radio. Cuando levanto la cabeza, había un papu por cada puerta. Mirando. Estaba preso. Y resulta que me fui preso. Pero aquel entonces no había esto que hay ahora, sino que eran devueltos los menores a su hogar. ¿Y qué pasó? Que yo allá en ese tiempo, 14 años, saltamos harto en la historia, pero para ir avanzando, resulta que ya a los 14 años yo ya sabía, mi padre y mi madre habían vuelto a Santiago. Yo de una u otra manera logré enterarme, qué sé yo, supe dónde vivían, porque un día hasta seguí a mi madre. Sin que ella se diera cuenta. Sí, obvio, sin que ella se diera cuenta. Y vi dónde vivían. Entonces cuando estaba ahí en la comisaría,
Ya, los carabineros me decían, ya, ¿dónde viven? Ya, te metas el cuento. Yo no podía delatar dónde vivía, por una razón muy simple, porque eso dentro del medio no es aceptable. Así que pesqué y di la dirección de mi padre. Y ahí ocurre, yo creo que ahí se consolida todo el resto de mi historia. ¿Por qué? Porque resulta que, les digo, vienen en tal parte, qué sé yo, tal. Y mandan, en ese tiempo los carabineros eran otra cosa también. Mandan una pareja de carabineros a partir de infantería. Van a notificar a mis padres que yo estaba en tal comisaría, todo el cuento. Y llegan, y ahí se produce un hecho que fue fome, porque me marcó internamente en muchos aspectos. No positivos, fueron muy negativos. Porque ya, van ellos todo el cuento, y después le dicen, llega la y un Paco me dice, ya me dicen, van a venir tus papás a buscarte. Con eso me quería decir que ya habían hecho la notificación y todo el cuento. Se quedó sacando líneas, tratando a esa edad de vislumbrar cuál iba a ser la escena. Iba a pasar después de todos estos años que no lo había visto. Y uno en toda esta vida aprende a ser un poco actor. ¿Por qué? Porque resulta que cuando te detienen los carabineros, qué sé yo, tú tienes que dar un aspecto, no sé, pues en ese entonces era de bastante indefección, de debilidad, qué sé yo, ya. Fíjate que pasó unas horas y de repente me viene un carabinero a buscar. Víctor Paco me se llama y dice, andaba allá. Y voy. Estaba mi padre y mi madre. Fíjate que mi madre, cuando me ve, se agarra la cabeza a dos manos, una cosa que me quedó muy prendida. Se agarra la cabeza a dos manos y me dice, desgraciado, manchaste la honra de la familia. Yo hice mi acto también, así como que lloraba. No lloraba, lloraba así. Y miraba, qué sé yo, así que ni siquiera mi papá se acercó. Le tomó los hombros así, mío, pero no dijo nada. Así que Carabineros dijo, ya, sí, papá, dijo, sí, lo llevamos, qué sé yo, todo el cuento. Y me llevaron. Salí de ahí. Pero fíjate que a mí ese encuentro me significó algo que no sé cómo lo va a entender la gente que vea esto. Pero ya ahí me di cuenta que yo era capaz de dañar. Porque a mi madre le dolió mucho el que yo hubiese manchado la honra de la familia, esa afrenta. Y me llevaron a la casa, duré la dormida esa noche, un rato, no sé, un poco más de mediodía, y me volví a ir, porque ya estaba ese tema, la violencia de mi madre no pasaba, no me pegó, pero me amenazó. ¿Nunca tuvo un acto cariñoso? No. ¿De que dónde estuviste todos estos años? ¿Te quiero pedir perdón? Mi papá me preguntó, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hay hecho? ¿Estado bien? Todo el cuento, sí, toda la cuenta, pero no más que eso, porque no sentí decir a mí. Yo te digo, yo soy padre y a mí cuando un hijo se me desaparece mucho rato, yo lo busco y le pregunto qué te pasa. Son todos grandes ya, todos por ver a los 30 años. Pero yo los abrazo, te das cuenta. Pero ahí no pasó nada y yo me fui. Porque no con su familia. Es que no había, a ver, ¿cómo te pudiera explicar? Porque otro grupo de niños en el fondo. Es que no había
un apegamiento entre nosotros, no había ningún elemento que nos uniera, que nos pegara. No era que yo, es que mi mamita, no, es que no, mi papá me producía así, otra cosa, pero tampoco era así que mi papá... Sí, que me va a defender, que me cuida, me protege. No, tampoco. Que sí, lo considero un buen tipo, todo el cuento, que también fue un abusado, pero con mi madre no había ni un acercamiento, nada, pues no es así que es que mi mamá, porque yo he visto niños golpeados, ahora, en estos tiempos, pero donde los niños, a pesar de eso, igual sienten algo por la madre. Y yo, aunque tú no creas, igual reflexiono y digo, a ver, tan inhumano soy, que no sentí nada, no siento nada. Porque no sé, nunca pude verlo. Ese miedo que yo tenía, que bueno, un poquito más adelante te voy a contar tal vez. No, mejor te digo al tiro, ese miedo, aunque tú no creas, pasaron muchos años para que se fuera de mí. Y cortar toda esa historia, ¿cómo me costó? Fíjate que en mi historia, no me enorgullezco de ello, pero parte, llegué a ser uno de los hombres más peligrosos buscados de este país. Ahí alrededor de ¿cuántos años ya tenía? No, te estoy hablando de los años, fines de los 80, principios de los 90. ¿Desde cuántos años tenía? Ahí ya tenía como cerca de los 40, 30 y tantos años. Ya, perfecto. Y yo te digo, con toda esa dureza que tú podías ver, donde obvio la prensa me hacía pedazos, que yo era un delincuente, qué sé yo, todo el cuento, no era tanto, porque por dentro, muy interiormente, yo era de cristal, era muy frágil, porque no lograba romper ese miedo. Todos me hallaban terrible, me hallaban esto, este otro, pero... Peligroso, pero por dentro... Por dentro no, era como te dijera, estaba sujeto todavía a ese miedo. Y tuvieron que pasar cosas, tuve que conocer a mi mujer, empezar a tener mis hijos, a rearmar mi vida, para poder entender que no podía arrastrar esa mochila. Ya no, era el tiempo de cortarla. Ya no podía arrastrar eso. Son procesos largos, donde tú no es que tú pesquís una goma y corrí, ya se borró, esto listo, no. No, que fácil sería así. Sí, sino que lo vives, lo tienes que ir procesando por diferentes cosas. Hasta que llegó el minuto y dije ya no. Fíjate que mi madre muere como el 2007 más o menos. Sí. ¿Y ahí qué le pasó? A mí me avisan que mi madre había fallecido y ya, así, con esa dureza, así, ya, sí, igual que me dijeran, no, ¿sabéis qué? Van a cambiar la hora el sábado. Claro, ya. Listo. Y no me produjo nada, absolutamente nada. Ni pena, ni rabia, no fue ni bueno ni malo. No. Fue. Entonces, tenían todas esas cosas que tuve que ir cicatrizando en el tiempo. Mi historia delictiva desde aquel evento de los 14, cuando me fueron a buscar de carabineros, fíjate que yo descubrí una cosa, y que lo hice intencionalmente, y no sé, siempre me acordaba en el momento, aunque fuera el momento más cumbre, qué sé yo, todo el cuento. De repente cuando me atrapaba la policía, llegaba la prensa, qué sé yo nunca te agaché la cabeza, no sé si tú has visto los noticieros, que siempre todas se esconden. Pero sí, con la capucha y que... No, yo daba la cara así, bien soberbio, en que incluso con los ratings se lo tomaron por otro lado. Me decían, puta que soy choro, weón, ahí ni te arrugáis para andar delinquiendo, y yo así como orgulloso. Y no era eso. Era mi venganza. ¿Por qué? Porque sabía que sí, pues se iba a ver y todo el cuento, y eso le iba a doler. Esa era mi venganza. Y yo te digo, no hice cosas buenas. Fui un desgraciado en esa etapa, porque obviamente sí me endureció la vida, todo lo que tú queráis, pero se me hizo un callo en el alma.
que fue difícil votarlo. Fue difícil votarlo porque pasaron cosas hasta yo descubrir muchas cosas, cuál era el sentido de mi vida, qué pasaba conmigo. Y yo te digo, el milagro de mi vida fue mi mujer. Cosas que, si tuviéramos el tiempo contarte todas, ese es un cuento de hadas. Ese es un cuento de hadas, porque entender lo que pasó ahí, yo ya no, ni siquiera trato de explicarme por qué pasó. Estoy contento porque pasó. Perfecto, ya no se cuestiona el por qué. No, yo estaba cumpliendo una condena, parece que fue de 10 años. Bueno, da lo mismo el tiempo. Y resulta que en aquellos entonces no existía ni el WhatsApp, ni el teléfono, nada de comunicación. ¿Y qué hacían los presos en aquel entonces? Mandaban cartas a los diarios. Me acuerdo, a La Cuarta, diferentes diarios que ponían unos avisitos. Busco comunicarme con personas, qué sé yo, todo el cuento. No era mi caso, según yo. Y bueno, les llegaban cartas, empezaban a escribir, así se hicieron relaciones, de repente se enganchaban, qué sé yo, pasaron muchas cosas. Y que ahora lo hacen por Facebook en el fondo. Claro, hoy día es Facebook, todo el asunto. Y resulta que hubo un muchacho que vivía al lado de mi carreta, que escribió todo, y le llegaron cartas y todo el cuento. Y eran selectivos. No sé cuál era el parámetro de selección y todo el cuento, no tengo idea. Pero pesca él, ya esta, pesca y tira una carta a la basura. Ya esta no, pum. Sin abrir ningún... No, así, al azar. La tiró, no, por eso no te digo, no sé cuál era el parámetro para clasificar. Y yo no sé por qué extraña razón, no tengo idea. Pesqué la carta y le dije, ¿no la vas a responder? No, me dijo, si la tiré. ¿La puedo responder? Sí, le digo, genial. Así que no tengo idea por qué lo hice. Pero pesqué la carta, ya. Blog, qué sé yo, me pongo a escribir, le cuento, oye, yo soy fulano de tal, esta carta yo se la pedí, la persona la desechó, yo le dije si la podía responder, y me gustaría escribirme contigo, qué sé yo, todo el cuento. Y mandé la carta, pues. La mandé también, pues, si responden bien, si no, mala leche nomás, no pasa nada. Y llegó respuesta. Ya, sí, perfecto, podemos escribirnos, qué sé yo. Y empezó una amistad epistolar, solamente escribiéndonos. Lo que pasa ahí es extraño. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a un mundo distinto de convivencia con mujeres. Generalmente, y esto no sé si lo van a entender la audiencia o no, pero nosotros teníamos relaciones con mujeres vivas, del ambiente, ¿te das cuenta? Perfecto, como del mismo... Sí, el mismo círculo. Pero sin embargo, las respuestas que me llegan tenían una inocencia, y me empieza a extrañar. Incluso me sentí hasta como dolido, porque yo pensé que la que respondía también era alguien viva, qué sé yo, todo el cuento. Entonces dije, bueno, me está queriendo mirar, perdón por la palabra, por hueón. Entonces me preocupaba. Y yo le escribía, le ponía cosas, qué sé yo, y no, ella con dulzura, con pureza. Cresta, esta se quiere pasar de la línea. Y ahí fui yo el que le dije, ¿sabes qué? Me gustaría conocerte en persona. ¿Cuánto rato pasó? Varios meses, sí. Había una caja con muchas cartas que lamentablemente en el correr del tiempo se perdieron, que habría sido excelente tenerla. Imagínense para su hijo. Y resulta que le pido conocerla. Me dice que no puede, qué sé yo, pero que aquí, que hasta que finalmente un día lo hizo por un tema de Navidad. Yeah. Cerca de Navidad, me dice, ¿sabes qué? Voy a ir tal día a verte. Así que me pidió las indicaciones, le mandé las indicaciones, qué hacer, cómo hacer todo el cuentico. Es que yo creo que queda hasta acá, porque
quiero terminar este capítulo con esta historia y hacer otro capítulo con la continuación de ahora de cuando se ven y esta como segunda parte de su historia. Que ya me está diciendo que era mágica desde que la conoció, entonces desde ahí, yo estoy segura que desde ahí su vida cambió. Total. Entonces... ¿Sabes tú cuánto tiempo llevamos juntos, no? ¿Cuánto? 40 años. Imagínense. 40 años. De hecho, ayer tuve el cumpleaños. Oh. Llevamos 40 años y soy el hombre más feliz de la tierra. Con mayor razón, pues ¿cómo no la vamos a dar? Ya, así que los dejo todos invitados para que escuchen esta segunda parte de la historia, esta linda historia de amor, de cómo partió y estos 40 años que ya llevan juntos. Así que Manuel, hacemos otro capítulo para que continuemos esta segunda parte de su vida, desde que conoció a su señora y hasta lo que está ahora, para que le contemos a la audiencia, ¿ya? Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Agradecer a Juntos por la Reinserción también, que creen en este proyecto. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Chao, hasta luego.